Queridos hermanos, el Santo Evangelio de este domingo 21 del tiempo ordinario, San Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante, es la experiencia de los apóstoles ante el cuestionamiento de Jesús, ante esas preguntas. Fíjense primero el versículo 13 cuando dice Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La traducimos, es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Jesús pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué es lo que escuchan? Le preguntan a los discípulos: ¿qué es lo que ustedes escuchan que la gente dice de mí? Es una pregunta muy válida y muy actual. Y muy actual. Habría hoy que preguntarnos como cristianos: ¿qué pensamos de Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús en esos tiempos? Ante esas circunstancias, en esta situación histórica en que estamos viviendo todos, ¿qué decimos de Jesús? ¿Qué pensamos de Él? Y sinceramente y desde el corazón tenemos que preguntarnos, cuestionarnos: para mí, ¿quién es Jesús? Porque ahí hay unos riesgos, unas tentaciones de hacer de Jesús quizá un santero, un milagrero, un cajero automático. A Jesús tenerlo como un cajero automático, ¿qué significa? Que solamente cuando necesito yo de Dios, ahí voy. Ahora sí, Diosito, Diosito, Diosito. Pues sí, eso se llama cajero automático. Pero ya todo está bien, se calman las aguas y ya ni me acuerdo de Dios. Puede ser que mucha gente olvidemos lo esencial de la fe. Y entonces la primera pregunta es: ¿quién es Jesús para mí? Jesús, algunos empiezan a contestar, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Total, no se ponen de acuerdo. La gente de Jesús dice que un profeta, que Jeremías, que Elías. La gente no tiene contacto, mucha gente no tiene experiencia de Dios, mucha gente, tajantemente, y duele decirlo, no sabe quién es Jesús. Y entonces cuando preguntamos: ¿y usted es católico? Sí, sí creo en Dios. Pero yo últimamente me he dado la tarea de decir: no creo en Dios en abstracto, creo en Dios en concreto. Su nombre es Jesús. Porque creer en Dios es muy ambiguo. Creemos en Jesús. Precisamente por eso la pregunta siguiente es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no es la gente, sino ustedes, los apóstoles, los discípulos, los seguidores. Y aquí cabría hacernos la pregunta: la confrontación es para ustedes, los que somos seguidores, los que estamos bautizados, los que somos sacerdotes, los que son catequistas, los que son ministros, los que van a la iglesia, los que van a misa todos los domingos, los que aún se confiesan, los que leen la Biblia. Para ti, ¿quién es Jesús? Ya la pregunta es: para ti, ¿quién es Jesús? Y ojalá y hagamos nuestra la respuesta de Pedro. Pedro contesta, versículo 16: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. A lo que Jesús contesta: bienaventurado Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre, porque esto es cuestión de fe. Porque lo que Jesús esperaba de los apóstoles es esto: una profesión de fe, un conocimiento profundo de Él. Y lo que Pedro expresa en el nombre de los otros 12, y podríamos decirlo en el nombre de toda la iglesia, es el reconocimiento de Jesús como lo que es. Y lo repito: el reconocimiento de Jesús como lo que es hombre y Dios, el Salvador, el Mesías, el que había de venir. Y eso significa muchísimo, mis hermanos, muchísimo.
Cuánta hace falta hoy que tengamos la misma experiencia de Pedro. Pídanle a San Pedro, pidámosle a San Pedro que interceda por nosotros para que adquiramos un conocimiento, una experiencia como la que él tuvo. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Esto significaba el reconocimiento de Jesús como el todo, como el Señor. Es decir, es una declaración de fe, es una confesión de fe. Era ponerse del lado de Jesús. Declaro mi fe en ti, Jesús. Te hago mi Señor, te hago el Dios de mi vida. Me declaro tu seguidor, me declaro tu seguidor incondicional. Confieso mi fe en ti. Eso necesitamos también hoy. ¿Cuánto hace falta hoy personas que no solo seamos bautizados, que no solo tengamos una Virgen de Guadalupe en la casa, que no solo traigamos una cruz o un alzacuello, sino estamos cristianos, seguidores, que nos declaremos a favor de Jesús, que confesemos nuestra fe en Jesús. Porque declararse a favor de Jesús es declararse a favor de la vida, de la verdad, de la bondad, de la caridad, de la justicia. Confesar el nombre de Jesús es confesar también lo que yo viviré para siempre. Esto es otra cosa, mis hermanos. Por eso la invitación de este domingo es a que seamos cada vez más auténticos, cada vez mejores cristianos, cada vez cristianos más identificados con la persona de Jesús, y que hagamos declaración en estos tiempos del COVID, que hagamos declaración de nuestra fe en Jesucristo. ¿En quién crees? ¿En Dios? No, creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo, el Señor. Declaro mi fe en Él. Y eso de declarar la fe en Jesús es ponerse del lado de la verdad, del lado de la vida. Por ejemplo, en este debate que hay ahorita en las redes sociales y en la sociedad, el debate de la vida, de la ideología de género. ¿Por qué algunos tienen miedo en sus redes sociales publicar que son pro vida? ¿Por qué tienes miedo en tus redes sociales poner el paño azul? ¿Por qué a las abortistas no les da miedo ponerse el paño verde y se lo ponen aquí, y se lo ponen aquí, y se lo ponen aquí? ¿Y por qué tú, católico, no te declaras a favor de la vida, a favor del matrimonio hombre y mujer? ¿Por qué eres ambiguo? ¿Por qué dices, no, es que yo en temas de religión no me meto? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo declararte a favor de Jesús? Recuerda aquella sentencia de Jesús: el que se declare a mi favor aquí en la tierra, yo me declararé en su favor en el cielo, pero quien me niegue en la tierra, yo lo negaré en el cielo. Estamos cristianos del calibre de Pedro, que declaren su fe en Jesús, declarar la fe, declararse a favor de la vida, de la verdad, de la caridad. Y eso vale la pena, porque la única revolución válida es la revolución de la verdad, del amor y de la vida. Lo demás, todo pasa. Confesemos nuestra fe en Jesucristo. Necesitamos cada vez más ser cristianos confesores. Bueno, es la invitación de este domingo y yo con esto termino. Suscríbanse a mi canal Con Fuego Misionero, denle like o no sé cómo se dice allí, suscríbanse y compartan esta palabra para sus amigos, para sus conocidos, familiares, porque en estos tiempos compartir también es evangelizar. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.